Cuando nosotros hablamos acerca del Dios omnipotente, ese Padre Celestial al cual le oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo, hablamos de amor, hablamos de sabiduría, de todo conocimiento, pero también podemos hablar de un plan que tiene Él, ese plan maestro que le da sentido a nuestra vida. Muchas personas han tratado de responder a la pregunta de ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué soy bueno? ¿De dónde vine? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? A ese se le conoce en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como el plan de salvación, el plan de felicidad, el plan de redención, el plan del Señor. Y así se titula la clase el día de hoy, el gran plan de felicidad. Un plan que tiene como objetivo esta última palabra, el que las personas sean felices. Por lo que el pecar no traerá necesariamente felicidad, el irse del Evangelio no necesariamente traerá la felicidad duradera. Podremos tener algunos pequeños lapsos de placer momentáneo para después venir y soportar una zozobra y una resaca increíble. El plan de felicidad Dios lo dio antes de que viniésemos a la tierra para que sus hijos acá, por medio de pruebas, de obstáculos, de vicisitudes, pudiesen lograr la verdadera felicidad en la vida. La felicidad es poder conocer al Señor y disfrutar de las consecuencias de conocerle, de cosechar los frutos de la paz, de la espiritualidad, de la prosperidad a todos los niveles. Bienvenidas, hermanos y hermanas, a esta clase de este día domingo. Yo soy Benji Monroy y estoy sumamente agradecido con todos ustedes por permitirnos entrar en la comodidad de sus hogares. Gracias por hacerse presente en cada clase. En la clase pasada comenzamos a leer algunos de los comentarios y hoy quisiera poder felicitar y darle gracias a la hermana Ángela Moya, que nos ha escrito casi desde que comenzamos Ven Sígueme el año pasado en el curso de Nuevo Testamento desde el libro de Hechos. Gracias, hermana Ángela. Nos ha escrito un sinfín de veces. En los comentarios, imposible poderlos leer todos, pero sé que nos ve desde Chile y quiero agradecerle muchísimo el que usted pueda expresar los sentimientos de su corazón. A veces son 10 comentarios por clase y gracias por hacerlo de verdad. Hermana, así que le mando un saludo hasta el país de Chile y a todos los chilenos que nos ven. Gracias de verdad por hacerlo. Me encantará poder leer alguno de los comentarios de ustedes en la próxima clase también. Así que gracias y vale la pena reconocer a la hermana Ángela el día de hoy, así como a muchos que hacen el esfuerzo por estudiar junto con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias. De verdad, vamos a situarnos en los capítulos 39, 40, 41 y 42 en el año 74 a.C. y Alma va a darles algunos consejos, algunos mandamientos, algunas amonestaciones, pero también esperanza a uno de sus hijos llamado Coriantón. En la clase pasada vimos cómo Alma habló con Elamán y con Shiblón, los hijos de él, en los primeros capítulos, en las primeras epístolas, en los primeros mandamientos hacia sus hijos, una vez que Alma había concluido uno de sus tantos servicios misionales. Ahora va con uno que, a diferencia de los otros, había claudicado en algo tan delicado como es la transgresión sexual. El día de hoy tocaremos este tema del pecado sexual, hermanos, con mucho respeto, con mucha esperanza sobre todo, para todos aquellos que en algún momento han tenido problemas y los que no, que puedan prevenirse para tratar de ser lo más puros y castos posibles. Así que bienvenidos, amigos y amigas, además de otros muchos temas que tocará el manual de Ven Sígueme unificado que tenemos para chicos, para grandes y para todas las organizaciones auxiliares. Cuando alguien a quien amamos comete un error grave, puede resultar difícil saber cómo reaccionar. Y aquí yo, hermanos, me incluyo en primer lugar. Cuando los seres humanos cometemos errores, hay una reacción natural. Y esta va de quien comete el error hasta quien padece o recibe o ve el error. Vamos,
Los que tenemos niños en casa, amigos, ¿cuántas veces les hemos dicho, bájense de allí? Pero la próxima vez que se vuelven a subir sus hijos al sillón o a la mesa o a las sillas y se caen, hay una reacción natural tanto de los padres como ellos. Ellos generalmente, si son muy pequeños, lloran mucho. Pero el padre tiene dos opciones: regañar o sobarle la cabeza al niño que se ha pegado después de haberse caído del sillón o de la cama o de la mesa o de las sillas o de lo que sea. Yo me encuentro en ese desafío diario. Pero también hay otras personas en el mundo que tienen que lidiar con los errores del pasado, hablando en primera persona. ¿Cómo reaccionamos tras haber caído en las garras de las adicciones? ¿Nos damos por derrotados o reconocemos que tenemos que cambiar para después comenzar a tomar acción y querer cambiar? Están esas dos opciones. Pero también está el ejemplo de muchos hijos que han crecido en hogares en donde los tratos no han sido los mejores. Hay personas que laboralmente trabajan bajo circunstancias feas o pesadas o muy duras de soportar. También podemos evaluar cómo reaccionamos cuando otras personas se equivocan y emiten juicios a veces tan duros para con nuestras creencias o nuestra identidad religiosa. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos critica? Podemos enojarnos, podemos regañarles, podemos hablarles pacientemente. Incluso nosotros podemos hacerles la invitación a que conozcan. Todas esas son opciones. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando nos critican? Y así comienza el manual siendo muy introspectivo. En parte lo que hace Alma del 39 al 42. Sea de tanto valor es que revela cómo manejó una situación así Alma, que era un discípulo de Cristo que en el pasado había tenido que arrepentirse de pecados graves. Cuando Alma comienza a hablar con Coriantón, debido a su falta muy importante que tuvo, Alma no lo condenó, no lo humilló, no se habla de violencia. Habla de reprendimiento de parte de Alma, pero con conocimiento de causa. Evidentemente, Alma conocía a su hijo Coriantón, pero también Alma había tenido una vida en el pasado pecaminosa. No significaba que ahora Alma era un ser perfecto, listo para ser llevado a la presencia del Señor, sino que se había sobrepuesto a sus debilidades anteriores y luchaba todos los días por el perdón del Señor, enmendando, predicando el Evangelio, pidiendo perdón, y ahora se ocupaba de sus hijos. Así que vamos a dibujar aquí a Coriantón. Yo tengo que hacer aquí un ladito mi micrófono para que me deje dibujar a placer, por así decirlo. Pero vamos a poner de frente una conversación entre Alma y su hijo Coriantón. Ya decíamos, hermanos, que Alma ya no era más un joven, sino ya tenía hijos en edad de merecer. Es decir, ya estos hijos eran grandes, eran personas de edad avanzada. No sabemos exactamente los años de estas personas, pero aquí vamos a tener a Alma, que reconoce que sus mejores años físicamente han pasado. Él se retira, por así decirlo, de sus viajes lejanos para poder compartir el Evangelio y ahora, hermanos, está frente a su hijo Coriantón. Y los vamos a dibujar. Yo lo voy a dibujar aquí como conversando como un padre lo hace con sus hijos hoy en día. Aquí está postrado Alma de frente a Coriantón. Vamos a dibujar enseguida a Coriantón, pero quiero que vean ustedes, amigos y amigas, que esta conversación la tuvo Alma con cada uno de sus hijos. Esta conversación seguramente le era particular a Alma, porque a diferencia de los otros dos, a diferencia de de Elamán y de Shiblón, sí tenía algunas cosas que decirle a Coriantón que podían mejorar en su vida. Vamos, ni Elamán ni Shiblón eran perfectos, amigos y amigas, pero es verdad que Coriantón se había equivocado en algunas cosas importantes, tal y como nosotros nos equivocamos hoy en día. Y que un padre quiere ayudarle a su hijo a poder ser mejor, quiere ayudarle a su hijo a evitarse el pesar
o las consecuencias de permanecer en el pecado. Así que aquí está Alma, y lo dibujo así. No sabemos cómo estaban vestidos, evidentemente, pero está Alma muy atento hablando con Coriantón. Y lo vamos a poner acá, más joven, evidentemente, Coriantón. Un tipo que va a aparecer o el día de hoy como de los protagonistas en nuestra clase. Coriantón había transgredido de manera sexual, hermanos, a cometer pecado y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y recibe una reprensión de su padre, y su padre le dice, ¿cómo? ¿Cómo es que fuiste tras el cariño y el amor, si es que se le podía llamar, de la ramera Isabel? Una persona que se declara y aparece acá como protagonista de la clase también. Pero en realidad lo importante era lo que iba a pasar con Coriantón. Porque Alma estaba preocupado por él. Y después también, aparte de reprenderle con amor, como el Señor lo hace con sus hijos siempre, hermanos y hermanas, a pesar de eso, también hay algunas cosas que Alma va a aclarar y que le tenían muy inquieto a Coriantón. Se decía mucho acerca de la muerte, de la resurrección, quiénes iban a ser castigados, quiénes no, si el Señor iba a perdonar a todos o iba a perdonar a algunos. En fin, había muchas cosas y esto va a pasar aquí en la clase el día de hoy. Vamos a hacerle sus sandalias aquí a Alma y a Coriantón y ya está. Y hemos terminado esta conversación que tienen muchos padres en el mundo. Vamos a poner a Coriantón por este lado. Y vamos a poner acá a Alma de este lado. Alma sabía perfectamente lo que estaba padeciendo su hijo. Una confusión que lo llevó a tomar malas decisiones, como muchos hermanos que hemos tomado malas decisiones en nuestra vida. Esta conversación podría ser aplicable para mí y mi madre, o para usted y sus hijos, si es madre o si es padre ahí en casa. Estas conversaciones deberían de ser mucho más frecuentes. Y evidentemente, hermanos, no perdió la oportunidad Alma de hablar con sus hijos, que les había pedido que se reunieran. Coriantón, uno de los hijos de Alma, había cometido un pecado de índole sexual, y Alma, tal como había aprendido a hacerlo en su ministerio, confiaba en que el poder de la doctrina verdadera daría a su hijo una perspectiva eterna y lo alentaría a arrepentirse. En estos capítulos observamos la osadía con la que Alma condena el pecado, así como su ternura y amor por Coriantón. Finalmente percibimos la confianza que Alma tenía en que el Salvador vendrá a quitar los pecados del mundo y a declarar a su pueblo las gratas nuevas de la salvación. El hecho de que Coriantón se arrepintiera y finalmente regresara a la obra del ministerio nos puede brindar esperanza en el perdón y la redención cuando estemos atribulados a causa de nuestros propios pecados o los de algún ser querido. ¿Puedo evitar el pecado sexual? Claro que se puede evitar. Y si ya se comete, se puede dejar de hacer. Para podernos situar, vamos a ir a leer algunos versículos de Alma 39, sin antes leer un parrafillo que está aquí en el manual que dice: el consejo de Alma a su hijo Coriantón en Alma 39 es una gran oportunidad para aprender sobre los efectos devastadores del pecado sexual, entre ellos la pornografía. Y lo que tal vez sea más importante, también puede ayudarte a comprender que el Salvador ofrece perdón y sanación a las personas que se arrepienten. Las siguientes preguntas pueden ayudarnos a todos. El pecado sexual, hermanos, es tan antiguo como la creación del hombre y la mujer en la tierra. Se nos ha pedido a todos nosotros que las relaciones sexuales las tengamos con nuestro cónyuge legalmente casado. Sin embargo, parte del plan del adversario es tratar de que ese convenio que hemos hecho con el Señor se tergiverse y vaya perdiendo protagonismo en la sociedad. Antes, el que un hombre o una mujer tuviera relaciones sexuales fuera del matrimonio era condenado hasta muerte. En la ley de Moisés, por ejemplo, a las mujeres que eran sorprendidas en adulterio era menester apedrearlas. Sin embargo, el Jesucristo
Nuestro Salvador le dijo a la mujer adúltera: ve y no peques más, nadie te ha condenado aquí. Así es exactamente el Señor para todos aquellos que han caído en las garras de la pornografía o de las relaciones sexuales fuera de los vínculos legales del matrimonio. ¿Hay una salida para todos aquellos? Claro que hay una salida. Siempre habrá salida, no solamente para el tema del pecado sexual, sino para todas aquellas adicciones, incluyendo la pornografía, el alcoholismo, la drogadicción y demás vicisitudes que azotan a las personas día con día en cualquier parte del mundo. Vamos a ir a Alma 39. ¿Qué equivocaciones llevaron a Coriantón a quebrantar la ley de castidad? Esto puede ayudarnos para aprender del error ajeno y prevenirnos a nosotros, para no caer en las cosas que cayó Coriantón. En el 2 del 39 dice: porque tú no hiciste tanto caso de mis palabras entre el pueblo de los oramitas, como lo hizo tu hermano. Y esto es lo que tengo en contra de ti. Tú seguiste jactándote de tu propia fuerza y tu sabiduría. Y esto no es todo, hijo mío. Tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón, en las fronteras de los lamanitas tras la ramera Isabel. Sí, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido el ministerio que se te confió. Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados, y no te dejes llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Oh, recuerda y comprométete y abstente de estas cosas. Sucedió en algún momento, hermanos, que Alma, junto con Amulek, Sesrom, quien al principio no creía, pero después se convirtió en un gran misionero, y Amón, Aarón, Obner e Ibni salieron a predicar el evangelio a los oramitas y a otros pueblos que ya hemos visto con anterioridad en las clases aquí en la clase con Benji Monroy. Sin embargo, también en parte de la historia se habla de los hijos de Alma, que lo acompañaron en el ministerio. ¿Qué mejor manera de enseñar el evangelio que invitando a los hijos a ser partícipes del evangelio? Eso sucede hoy en día cuando en la administración de la iglesia invitamos a nuestros hijos, a nuestra esposa que nos acompañen o que se involucren en el programa de administración. Alma no iba a ser la excepción. Pero dice él que a diferencia de Lamán o a diferencia de Shiblón, Coriantón había claudicado en el llamado y se le había hecho fácil ir tras la ramera Isabel y cometer el pecado sexual de las relaciones sexuales con alguien que no estaba casado con él. Y la ramera Isabel no estaba casada, evidentemente, con Coriantón. Alma le hace saber a su hijo que ha detectado el problema, porque lo sabe. Un padre sabe y conoce muy bien a sus hijos, pero no lo condenó. Le advirtió de las consecuencias que hay de cometer ese tipo de pecados y cualquier otra transgresión o pecado que el ser humano esté sujeto a cometer o que pueda cometer. Le advierte a Alma que a menos que Coriantón se arrepienta, ese pecado puede ser borrado, si no, lo acompañará hasta la siguiente vida. Eso, evidentemente, hermanos y hermanas, debió haber puesto un poco tensa la conversación. Estoy seguro que Alma iba con toda la intención de ayudar, pero ¿a quién le gusta que le digan sus verdades? A nadie. Y a lo mejor Coriantón se puso por lo menos un poco incómodo de que su padre tratase un tema sumamente delicado como la sexualidad con él, y más que se trataba, amigos y amigas, de una falta grave que había cometido en el ministerio cuando él había sido llamado a predicar junto con su padre y los amigos de Alma, incluyendo a sus hermanos también. Más adelante, amigos y amigas, el 8 y el 9, como lo leímos, habla de las consecuencias de aquellos que permanecen en el pecado. Pero esto no se iba a quedar así. Alma iba a estar allí para ayudar y enseñarle a su hijo lo que debía de hacer. Más adelante leemos cuáles fueron las consecuencias a estas acciones.
¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a leer en el 5, dice: ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o negar el Espíritu. Dice hacia el 11, no te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata. No permitas que el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. He aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los soramitas, porque al observar ellos tu conducta no quisieron creer en mis palabras. Y ahora el Espíritu del Señor me dice: manda a tus hijos a que hagan lo bueno, no sea que desvíen el corazón de muchos hasta la destrucción. Por tanto, hijo mío, te mando en el temor de Dios que te abstengas de tus iniquidades, que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza, que no induzcas más el corazón de los demás a hacer lo malo, sino que más bien vuelve a ellos y reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. De eso se trata la vida. Ahí está resumido lo que se trata las vidas de todos nosotros. Si nosotros no hemos caído en el pecado sexual, o sí, siempre hay una salida y hay un camino de regreso. Lo resume en el 13 del capítulo 39. Dice: vuélvete al Señor con toda tu mente, poder y fuerza. El arrepentimiento, hermanos, es volver a pensar en el Señor. Pensar en Dios. Toda la mente. ¿Qué piensa de mí? Orar para pedir perdón, reparar el daño y demás. No induzcas más el corazón a los demás a hacer lo malo. Tratar de ser el mejor ejemplo posible, sino más bien vuelve a ellos y reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. Pedir perdón, pedir disculpas, es parte del arrepentimiento. Pedir perdón y reparar el daño. Como debe de ser. Estas cosas Alma le puso en perspectiva a su hijo Coriantón, entendiendo de que a pesar de que había cometido una falta grave, Coriantón, amigos y amigas, no era ningún indocto en la palabra del Señor. Él sabía, él conocía, él había sido misionero, él había escuchado a su padre, las experiencias que había tenido en su juventud y sus equivocaciones. Usted podría pensar, ¿cómo es que Alma develó una falta tan íntima de su hijo? ¿No se supone que Alma le quería ayudar? Hermanos, evidentemente sí. Le quería ayudar a Coriantón. Sin embargo, tanto Mormón, el profeta al final del libro de Mormón, como Alma decidieron incluir en sus registros esta experiencia para que todos aquellos que hayan estado inmiscuidos en relación al pecado sexual puedan tener esperanza de que pueden salir adelante. Para aquellos que han caído en las garras de la pornografía, para aquellos que en algún momento hemos tenido dificultades con eso, hermanos y hermanas, vale la pena saber que no está todo perdido. Incluso si hemos llegado hasta las últimas consecuencias de tener relaciones sexuales fuera de los estatutos permitidos por el Señor, incluso hay un camino de vuelta. ¿No será fácil? Quizá no será fácil. Pero de que lo hay, lo hay. Siempre lo ha habido y lo habrá para todos aquellos que decidan arrepentirse, que decidan volver sus corazones al Señor, pedir perdón a quien tengan que pedir perdón y reparar el daño, evidentemente. Es algo que Alma le dejaba muy en claro a Coriantón. Vamos a ir al capítulo un poquito más adelante, en el capítulo 42-31, adelantándonos un poquito a los capítulos que estamos viendo acá, yéndonos al final, diciendo: y ahora bien, hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra de este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección, para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el gran plan de misericordia pueda reclamarlas, y Dios te conceda según mis palabras. Este era Alma maduro,
templado. No le dijo a Coriantón, por ese pecado nunca más vuelvas a predicar el evangelio. Al contrario, hermanos, no fue eso lo que le dijo. Le dijo, para de hacerlo, repara el daño, piensa en las consecuencias y después ve y clama el evangelio tal y como yo lo hice cuando yo tenía tu edad. Alma y los hijos de Mosía, Amón, Aarón, Obner e Ibni en su momento, hermanos, hicieron cosas muy malas también, muy malas. Decía la clase de Ven Sígueme en turno hace un mes, quizá, atrás, que eran los más viles pecadores. Solamente se resume en eso. No sabemos exactamente cuántas cosas hicieron ellos, pero cuando leemos los más viles pecadores es que se profundizaron en hacer cosas que no estaban correctas a los ojos de Dios. Hermanos, todos, incluyéndome a mí en primera persona, hemos hecho cosas que debemos dejar de hacer hoy. Hemos hecho cosas las cuales no están del todo bien o no están bien y que debemos de arrepentirnos. Alma le había dicho a Coriantón que pese a él lo que había pasado con sus problemas con la ramera Isabel, pese a eso, si se arrepentía, podía acreditarse para ir y predicar el evangelio tal y como su padre y los hijos de Mosía lo hicieron en su momento. Pese a que eran los más viles pecadores, Alma, amigos y amigas, llegó a ser una persona increíble. Una persona, hermanos y hermanas, que verdaderamente llegó a ser uno de los mejores misioneros en la historia del Libro de Mormón. Quiero que se detengan unos cuantos segundos para que vean este recuadro, este dibujo que hemos hecho allí para tratar de ejemplificar miles de conversaciones de padre e hijo que han ocurrido y que seguirán ocurriendo siempre. Pregunto yo, ¿cada cuánto hablan con sus hijos acerca de temas delicados, como la sexualidad, por ejemplo, y las consecuencias de no vivir adecuadamente la sexualidad en su momento y bajo los estatutos y mandamientos que nos ha dado el Señor? Amigos, si para el 74 a.C. Alma no tuvo pena, ni vergüenza, ni se guardó hablar este tema con Coriantón, ¿por qué tendríamos que guardar pena, vergüenza o tener que esquivar estos temas a la luz del 2024? ¿Cuántos años han pasado, hermanos y hermanas, y aún Alma tuvo el valor de afrontar un tema delicado como es la sexualidad y hablarlo de frente con su hijo? Es verdad también, amigos y amigas, que en nuestra cultura latinoamericana estos temas no se comentaban con los padres, ni con los abuelos, ni con los bisabuelos, ni cualquier generación en el pasado. Había una desinformación increíble y la sigue habiendo en muchos lugares de origen. Y aún hay padres que deciden saltarse ese tipo de conversaciones con sus hijos. Hermanos y hermanas, no importa la clase de educación sexual que nosotros recibimos en el pasado, si fue suficiente, si no fue suficiente, o simplemente no existió. No importa ya si nuestros padres o nuestros abuelos nunca tocaron estos temas con nosotros. Ahora, en este día de reposo, sabemos que podemos ir con nuestros hijos y hablar abiertamente con ellos de estos temas. Más si tenemos o observamos áreas en las que ellos pueden mejorar en el aspecto sexual. Incluso si sus hijos están casados ya, uno puede ser muy prudente y hablar con sus hijos de frente. No condenarlos, pero hablarles con amor. Créame que después de la pequeña incomodidad que resulte al saber de qué tema se está hablando o de qué tema se va a hablar con sus hijos, esa hija, ese hijo, ese nieto, lo agradecerá de por vida. Agradecerán la transparencia, la valentía que usted pueda tener como Alma y que él escuche o ella escuche las promesas de dejar el pecado atrás para podernos convertir en personas y disfrutar plenamente del plan de felicidad.
tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ver cosas indebidas como la adicción y caer en la adicción a la pornografía puede dar placer momentáneo, pero no dará la felicidad eterna. Eso es algo que todos debemos entender, primeramente por mí, por el maestro, y después todos aquellos que escuchen la clase. El manual de Ven, Sígueme, amigos y amigas, tampoco se brincó este tema, que es delicado. Si no se lo brincó Mormón, ni tampoco Coriantón ni Alma, en este momento, ¿por qué habría de brincárselo el manual de Ven, Sígueme? O pasarlo por alto. De ninguna manera. Esta es una gran oportunidad, hermanos y hermanas, para que nosotros entendamos que hay consecuencias de vivir pecaminosamente en este aspecto, pero también que hay una salida para poder regresar. Nosotros, hermanos, conocemos historias de jóvenes y jovencitas que no pudieron ir a la misión por temas de sexualidad o que tuvieron que regresar antes de la fecha acordada para terminar su servicio misional. A ellos, hermanos, los amamos, los queremos, no les juzgamos, los aceptamos y los ayudamos a seguir adelante. Eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Y es algo de lo que Alma puede hablar. Pues a pesar de que dice el manual que habló osadamente de las consecuencias del pecado que había cometido Coriantón, lo invitó a continuar predicando el Evangelio. No deberíamos de ser así nosotros. No deberíamos de ayudar al que necesita ayuda. Claro que sí. Es lo que Dios nos ha mandado a todos nosotros. Más adelante, ¿qué aprendes sobre el Salvador por medio de esta experiencia? Incluso en el plan de felicidad, hermanos, se permite que los hombres y las mujeres, como Coriantón, pequen para que ellos puedan arrepentirse y puedan regresar a la presencia del Señor. Así que el Señor lo tiene todo totalmente controlado y se lo va a explicar un poco más adelante en el capítulo 40 y en el 42, que lo vamos a ver a continuación. Coriantón también tenía algunas dudas que quizá esas dudas en cuanto al castigo acerca del pecado lo llevaron a tener una vida totalmente fuera de los mandamientos en el Evangelio de Jesucristo. Es interesante cómo podemos hacer una correlación de algo que pasó incluso antes de Cristo, hermanos, y lo que pasa hoy en día, definitivamente. ¿Cómo le explicarías a un amigo por qué eliges evitar la pornografía y vivir la ley de castidad? ¿Qué enseñanzas podrías compartir de tu cuerpo es sagrado en la fortaleza de la juventud, como por ejemplo? Miren, hermanos, recientemente en esta era de la digitalización de nuestros perfiles personales, hablando de redes sociales, ha habido muchos que agradezco que lo hayan hecho, han alzado la voz desde su punto de vista, desde su trinchera, muchos de ellos grandes famosos, y han hablado de las consecuencias tan graves de la pornografía. Algunos actores y actrices, cantantes, se han sumergido tanto a la pornografía que han perdido sus trabajos y su familia. Y el hecho de que ellos lo hagan es doblemente gratificante e impactante. Porque yo podría decir mi experiencia, pero a lo mejor no tengo tanto impacto con los demás. Pero cuando es el músico que tú escuchas, al que admiras, al actor que admiras, y después hablan del tema de la pornografía o de las drogas o del alcohol y lo difícil que fue salir. Allí es cuando entramos en conciencia y decimos, bueno, yo no quiero eso para mí. Entonces, si mi artista favorito me está diciendo que la pornografía lo llevó a no poder parar y tener que rehabilitarse en una clínica, entonces conocemos mejor las consecuencias que tiene la pornografía en las vidas de las personas, además de distorsionar lo más puro y sagrado que tenemos, que son las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer, como lo pidió el Señor desde un principio en el jardín del Edén, cuando le manda a Adán y Eva a multiplicarse y henchir la tierra. De esa manera, hermanos, la pornografía puede tener tantas cosas negativas en nuestro diario vivir.
si es que nosotros hemos probado de ella o estamos en este momento a hacerla, lo único que tenemos que hacer es parar de hacerlo. ¿Es fácil? No, es un proceso, hermanos, y a veces es paulatino, pero debe de ser un esfuerzo sincero hasta dejarlo de hacer y no tener la necesidad de tener que consumirla una y otra vez. ¿Se puede? Por supuesto que sí se puede. Más adelante, amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. El presidente Bradley R. Wilcox dice que la dignidad no significa estar libre de mancha. Esto es increíble, que vale la pena anotar. La dignidad no es, y cito a Elder Wilcox, que ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar con el hermano Pepe Valle aquí en Central de las Escrituras también, no significa estar libre de mancha. Aquí le pongo, no significa estar libre de mancha. Si no, hermanos, no hubiese ninguna persona digna en la tierra. Ninguna. El Elder Uchtdorf en su momento dijo que un santo es un pecador como usted y como yo, que sigue intentando mejorar, que sigue luchando. Así el Elder Wilcox dice que la dignidad no significa estar libre de mancha, porque un día nos vamos a manchar, como cuando intentamos los varones, después de la capilla, que no nos hemos quitado nuestra camisa y nuestra corbata, comer sin mancharnos. En algún momento, esa salsa salpicará nuestra camisa y nos manchará. Se derramará alguna bebida sobre nosotros y manchará nuestra corbata. El Elder Wilcox, si ustedes lo pueden ver en el manual y pueden leer el discurso completo, se refiere a que aun cuando nos hemos manchado y hemos pecado, podemos salir, y entonces la dignidad se mide en cuántas veces salimos, cuántas veces el Señor blanqueó nuestros vestidos y cuántas veces nosotros reparamos el daño y nos arrepentimos, no solamente del tema del pecado sexual, sino cualquier cosa que nos esté impidiendo tener una comunicación más cercana con nuestro Padre Celestial. Así que si hay problemas con las apuestas, con el uso excesivo de redes sociales y dispositivos electrónicos, hermanos, esto es algo real hoy en día. Si hay una adicción a los juegos de azar, a las apuestas, a los videojuegos, hay una adicción a la comida que puede traer devastadoras consecuencias en nuestros organismos y para muestra miles de casos en el mundo. Cuando hay desafíos, hermanos, con la violencia y una adicción a la violencia, al lenguaje profano, cuando hay malas costumbres como la de mirar pornografía, una adicción a la pornografía, y ni hablar con el uso, con el consumo de drogas ilícitas, hermanos, que producen un deterioro natural y casi sin marcha atrás de nuestro organismo. ¿Qué me dicen del alcohol y de otras sustancias como el cigarrillo? Hermanos, vale la pena parar. Si usted ha consumido el cigarro, el alcohol, las drogas, si usted tiene una fuerte adicción a la pornografía, a lo que sea, hermanos, usted puede ser digno otra vez si se arrepiente de corazón. Porque nadie podría presentarse ante el Señor el día del juicio de manera digna de no haberse previamente arrepentido de sus pecados. Es lógica espiritual. Dado que todos en la tierra somos pecadores y en algún momento estamos o pecaremos en el futuro, necesitamos entender lo que Alma le dijo a Coriantón en su momento: arrepiéntete, hijo. No importa lo que haya pasado en el pasado. Ahora es momento de salir adelante. Levanta la cabeza, deja de hacerlo, no peques más y ve en pos del Señor. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Claro que sí. Y eso está accesible para todo aquel hijo o hija, sea niño, sea grande, que lo quiera hacer. Y gracias por entenderlo ahí en casa también. Ha sido una gran enseñanza en cuanto a un tema delicado, hermanos, pero que el manual de Ven Sígueme no lo brinca, no lo pasa por alto, y tampoco Alma.
y tampoco Coriantón. Gracias por recibirlo. ¿Qué sucederá después de la muerte? Coriantón tenía algunas preguntas en cuanto a lo que sucede después de la muerte. Sus preocupaciones hicieron que Alma enseñase los principios que se encuentran en Alma 40 al 41. Al estudiar, haz una lista de las verdades que encuentres sobre cosas como el mundo de los espíritus, la resurrección y el juicio. Considera leer estos capítulos desde la perspectiva de alguien que, como Coriantón, tenga que arrepentirse. Después de todo, todos tenemos que hacerlo. Hermanos, el manual dice, todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Duele, sí, da un poco de pena, sí, también, pero hay que aceptarlo. Entre más rápido uno acepte que se tiene que arrepentir, hermanos, más rápido sale de allí. Eso es algo que viene en el manual y que es como ley, que no hay marcha atrás en ese sentido. Vamos a ir al capítulo 40, amigos y amigas, en nuestra clase del día de hoy. Y de verdad, gracias por estar con nosotros. Ahora bien, hijo mío, he aquí algo más que quisiera decirte, porque veo que tu mente está preocupada con respecto a la resurrección de los muertos. El 3 y el 4 dice, he aquí, él efectúa la resurrección de los muertos, mas he aquí, hijo mío, la resurrección no ha llegado aún. Ahora bien, te descubro un misterio, no obstante, hay muchos misterios que permanecen ocultos, que nadie los conoce sino Dios mismo. Pero te manifiesto una cosa, que he preguntado diligentemente a Dios para saber concerniente a la resurrección. He aquí, se ha señalado una época en que todos se levantarán de los muertos, mas cuando vendrá este tiempo nadie lo sabe, pero Dios sabe la hora que está señalada. Hermanos, habla de la resurrección. Primero habló de la castidad, del pecado, de la consecuencia del pecado sexual, pero también habló de la resurrección. Y al hablar de este tema, hermanos, evidentemente se conecta con el plan de felicidad, porque la resurrección es parte primordial y crucial, así como el arrepentimiento, así como el venir a la tierra, del plan de felicidad o el plan de salvación, como es conocido aquí en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el 40, ¿quién la efectúa? El Señor. Va a haber un día, pero nadie sabe el momento en que va a ocurrir. Nadie lo sabe. Se ha especulado muchísimo, hermanos. Ha habido gente que ha hecho cálculos matemáticos bíblicos, restando la fecha de la muerte de Cristo con la edad, con los años de guerra, con la edad de Isaías, para tratar de llegar a un algoritmo o alguna fecha en donde te pueda dar alguna pista de cuándo vendrá el día del juicio final y demás, de la resurrección y la segunda venida de Jesucristo y todos los acontecimientos que aún no han ocurrido. Pero Alma es muy claro. Nadie sabe el momento. Y de poco vale el indagar demasiado, antes bien, vale mucho sí la pena ver y revisar lo que el Señor espera de nosotros, ser buenas personas en la tierra, levantarnos y demás. Ahora quisiera preguntar, ¿qué sucede con las almas de los hombres desde este tiempo de la muerte hasta el momento señalado de la resurrección? Ahora bien, nada importa si hay más de una época señalada para que resuciten los hombres, porque no todos mueren de una vez, y esto no importa, todo es como un día para Dios, y solo para los hombres está medido el tiempo. Alma estaba muy preparado, amigos y amigas, demasiado preparado. Voy a tratar, discúlpenme hermanos, voy a borrar aquí para poder ejemplificar lo que está pasando. Toda la información. Sabemos que todos cometemos errores. Voy a ponerlo acá. Todos cometemos errores. O pecados. Que era lo que tenía escrito aquí. Para que no se pierda. Pero entonces, hermanos, ocurre la muerte. No vamos a ver todo el plan de salvación. Y ocurre la resurrección. Como lo está diciendo. Con doble R, doble C, acento. Pero hay un intervalo entre estas dos cosas. El momento nadie lo sabe, cuándo va a ocurrir, ni cuándo vamos a morir, ni cuándo vamos a resucitar, pero hay un intervalo aquí. Y me encanta porque dice, todo es como un día para Dios y solo para los hombres está medido el tiempo. Te habla de cómo algunas pistas de los misterios que Alma pudo conocer, que el Señor ha prometido revelar a todos aquellos que lo encuentren. El Señor revela sus secretos a sus siervos, los profetas, y Alma, tal como lo dice Amós,
en la Biblia, en el capítulo 3, en el verso 7. Hermanos, Alma había llegado a ser ese profeta al cual el Señor le había revelado sus secretos. Y una de esas cosas era que para el Señor un día era mucho tiempo en la tierra. Y que ciertamente iba a haber muerte, iba a haber resurrección, pero iba a haber un intervalo. Y Alma le va a enseñar a su hijo Coriantón ese tipo de cosas. Ahora bien, nada importa si hay más de una época señalada. Esto no importa, todo es como un día para Dios y solo para los hombres está medido el tiempo. Ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso. Y los que no, hermanos, cárcel espiritual. Sin embargo, en el libro de Mormón también se le conoce con otro nombre. Dice aquí, en este estado de descanso, un estado de paz donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, sí, los que son malos, pues he aquí no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas. Por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó de su casa. Estos serán echados a las tinieblas de afuera. Habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes, y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del adversario. Hermanos, una pausa. Dice Alma Coriantón que tenía dudas de qué pasaba después de la muerte, quién resucita, si todos, si los buenos y los malos, si hay consecuencias del pecado más adelante y demás. Me llama mucho la atención que en el paraíso, amigos y amigas, todos descansan de todo cuidado, de todas aflicciones y de toda pena. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué los justos sufren aquí en la tierra? Sabemos que en el plan de felicidad, este es el estado para ser probados, a ver si hacemos las cosas que el Señor nos ha mandado. Y eso a veces incluye sufrimiento. A veces cuando ni siquiera es justo para nuestros ojos carnales, pero llegará un día en que esos, dice aquí, sucederá que los espíritus de los que son justos, entre paréntesis, hermanos, niños que sufren, ancianos que sufren, mujeres y hombres que sufren, que son buenos, pero que no pidieron esa terrible enfermedad, pero que sí la aceptaron antes de venir. Amigos, ese día descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y de toda pena. Y ese día, hermanos, será grandioso. Ahora, conociendo este plan de felicidad, ¿por qué temerle tanto a la muerte? ¿Y por qué tratar desmesuradamente de que este proceso llegue en nuestras vidas? En el mundo, personas gastan miles de dólares, millones de dólares para encontrar a los mejores médicos con tal de que su mamá o su papá no se vaya, porque lo quieren seguir viendo. ¿No tendríamos que dar la opción al Señor de llevarlos para que entonces descansen de esa terrible enfermedad? Se fijan cómo nuestras creencias previas contrastan con las creencias y la sabiduría del Señor. No se supondría, hermanos, que la muerte tendría que ser un proceso tan natural y tan placentero y lleno de paz si es que nosotros permanecemos en el Señor hasta el final de nuestros días. Preocupados deberíamos de estar si no hemos recibido al Señor hacia el final de nuestros días, y como nadie sabe cuándo vamos a morir, tendríamos que estar preparados prácticamente diario. Así vemos, amigos, que el mundo que les espera antes de la resurrección de los muertos a aquellos que son justos es un estado en donde van a dejar de sufrir. ¿No les gustaría ver a sus padres dejar de sufrir? A mí sí. Y cuando mi padre murió, hermanos, por COVID-19 hace algunos años en la pandemia,
supe que el lugar en donde él iba a estar iba a ser un lugar en donde él iba a parar de afligirse y de todo cuidado y de toda pena. Y entonces, hermanos, mi egoísmo de querer tenerlo que ver todos los días aquí desapareció. Mis lágrimas se transformaron por buenos recuerdos. Y entonces entendí mejor el plan de felicidad del Señor. Lo que pasa es que como no podemos ver más allá del velo que se nos fue puesto a nosotros, hermanos, para no recordar lo que fuimos o lo que vamos a llegar a ser o los lugares a donde vamos a ir, entonces nuestra perspectiva limitadísima del ser humano nos hace aferrarnos a los nuestros y desarrollar un miedo por la muerte terrible. Si usted permanece en el Señor, la consecuencia después de morir será paz y tranquilidad, y eso nos va a gustar, hermanos. Por en cambio, para todos aquellos que decidieron hacer cosas malas, los espíritus malvados y los que son malos, pues aquí no tienen parte ni porción del espíritu, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas, serán echados a la cárcel espiritual o las tinieblas de afuera. Alma, amigos y amigas, no era nada más un juez superior en su momento, ni el sumo sacerdote, ni un gran misionero, ni un rebelde. Estaba muy letrado espiritualmente. Estaba preparado. Y Coriantón lo estaba escuchando. Más adelante, en el 21. Mas si esto sucederá al tiempo de la resurrección de él o después, no lo digo. Pero esto sí digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo. ¿Cuál, hermanos? Esta estadía. Y un estado del alma en felicidad y en miseria, o sea, la permanencia del paraíso, en el paraíso o en la cárcel espiritual, de felicidad en el paraíso o de miseria en las tinieblas de afuera, hasta el tiempo que Dios ha señalado para que se levanten los muertos y sean reunidos el alma y el cuerpo, llevados a comparecer ante Dios y ser juzgados según sus obras, lo cual es la resurrección, y luego vendrá el juicio final y los grados de gloria, celestial, terrestre o celestial. Sí, esto lleva a efecto la restauración de aquellas cosas que se han declarado por boca de los profetas. El alma será restaurada al cuerpo y el cuerpo al alma. Sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Amigos, los que no tienen brazos, un día van a tenerlos. Los que no pudieron ver desde niños, podrán ver a sus padres y podrán ver lo hermoso que son. Los que se acomplejaron porque se quedaron calvos a tempranas edades, ni un cabello faltará, hermanos. Los que no pudieron hablar, un día hablarán como con voz de ángel. Los que no tuvieron piernas para caminar, un día, hermanos, correrán. Y ese día, usted, yo y todos nos regocijaremos. Si usted se pregunta ¿por qué mi hijo tuvo que nacer así y no se puede mover? Hermanos, un día ese hijo le tocará moverlo a usted. Porque no más habrá quimioterapias o terapias motrices. Usted podrá ver a su hijo que se le ha caído el cabello por la quimioterapia del cáncer. Lo vendrá con un cabello tan bonito, tan esplendoroso, tan irradiante, brilloso, hermanos. De acuerdo a lo que dice Alma. Hay esperanza de un mundo mejor, por eso estamos aquí. Pregunto yo, ¿vale la pena soportar las pruebas de la vida? Hoy, más que nunca, puedo testificar que eso sí vale la pena. Esta clase, hermanos, es para mí, es para ustedes y para todos aquellos que se quieran sumergir en Ven, sígueme. Y ahora bien, hijo mío, esta es la restauración que se ha anunciado por boca de los profetas, y entonces los justos resplandecerán en el reino de Dios.
Mas he aquí, una terrible muerte sobreviene a los inicuos, porque mueren en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud, pues son impuros y nada impuro puede heredar el reino de Dios, sino que son echados fuera y consignados a participar de los frutos de los labores o sus obras que han sido malas, y beben los sedimentos de una amarga copa. Después de la resurrección, hermanos, vienen las consecuencias. Y dentro de las consecuencias, nada puro puede reinar con Dios. Por eso hoy es el momento de arrepentirnos para poder llegar con nuestro Padre Celestial. Incluso, hermanos, la obra vicaria sigue aún para los que están en la cárcel espiritual, poder pasar de acá a acá por medio de nosotros, por medio de proporcionarles el bautismo, la confirmación, el sellamiento, las investiduras y muchas otras cosas. Aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados de acuerdo a Pedro en el Nuevo Testamento. Esos 3 días que Cristo no estuvo con su cuerpo y su espíritu junto, fue y predicó a los espíritus encarcelados, por lo que vemos como una vez más la Biblia y el libro de Mormón se complementan una con la otra. Y entonces no pasa a ser una idea errónea de Mormón o de Alma o del profeta José en la traducción, sino que es algo que el Señor siempre ha revelado a sus siervos, los profetas. Este padre de familia, hermanos, iba a aprovechar no solamente para reprender con amor y amonestar con amor, sino para enseñar eso que Alma había adquirido en cuanto a conocimiento de parte de nuestro Padre Celestial. ¿A poco no es increíble, hermanos? Claro que lo es, y aparte es hermoso deleitarnos en el conocimiento que nos da tan sencillo que nos da nuestro Padre Celestial. Es muy bonito. Así que esto es lo que sucede de la muerte, este intervalo entre la muerte y la resurrección, cosas que tenía en cuestionamiento Coriantón, el hijo que no había decidido llevar una vida tan acorde, tan armoniosa con el Evangelio, pero que iba a servir para nosotros y para los que nos están viendo allá afuera. Y para los que vengan a la iglesia y nos los pregunten, nosotros estaremos sumamente preparados, hermanos. Para finalizar, la expiación de Jesucristo hace que la redención sea totalmente posible. Dentro del plan de felicidad, amigos y amigas, nuestro protagonista principal es Cristo. Nunca debemos de dejar de lado a Jesucristo. Por medio de Él podemos ser felices. Y vamos a ver cómo es que Alma se lo explica a Coriantón en el 1 del 42. Y ahora bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador. Porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea considerado a un estado de miseria. Coriantón, hermanos, creía que incluyéndose él, si fuese bueno o malo, él pasaría al paraíso o resucitaría automáticamente. Sin embargo, hay consecuencias. Y Alma, amigos y amigas, tenía muchas tablas, mucho conocimiento para poder explicar la consecuencia del pecado, no aquí en esta vida, sino en la vida venidera. Acompáñenme para finalizar nuestra clase en el capítulo 42. Vámonos al verso 5, que dice así. Porque aquí si Adán hubiese extendido su mano inmediatamente y comido del árbol de la vida, habría vivido para siempre, según la palabra de Dios, sin tener un tiempo para arrepentirse, sí, y también habría sido vana la palabra de Dios, y se habría frustrado el gran plan de felicidad. En español latinoamericano, hermano, traducido el verso 5. Si Adán y Eva no hubiesen probado del fruto del árbol, amigos, amigas, allá en el Génesis bíblico, ¿de qué hubiese valido la pena que hubiese venido un Mesías? No hubiese necesidad, porque no habría pecados ni de Adán ni de Eva, y no hubiesen tenido hijos, y entonces la venida del Salvador se hubiese frustrado desde un principio. Así vemos que Alma explica que desde un momento al comienzo de la historia de la humanidad, el Señor sabía que Adán y Eva iban a comer del árbol, de ese fruto que les había mandado no hacerlo, a fin de cumplir lo que Él en su debido momento les había encomendado también. Mas he aquí, le fue señalado al hombre que muriera por tanto,
como fueron separados del árbol de la vida, así iban a ser separados de la faz de la tierra. Y el hombre se vio perdido para siempre, sí se tornó hombre caído. Y ahora bien, ves por esto que nuestros primeros padres fueron separados de la presencia del Señor, tanto temporalmente como espiritualmente. Y así vemos que llegaron a ser personas libres de seguir su propia voluntad, o sea, su libre albedrío. Y aquí no era prudente que el hombre fuese rescatado de esta muerte temporal, porque esto habría destruido el gran plan de felicidad. Es decir, no hubiese venido un Cristo a expiar ningún pecado. Si ellos no hubiesen pecado, hermanos, en su momento, transgredido como se le conoce mejor en la iglesia, ¿de qué hubiese valido la pena mandar a Jesucristo? De ninguna. Sin embargo, el Señor lo tenía todo planeado porque tiene un plan para ser felices y eso necesitaba un sacrificio, dar a su unigénito para que sus entrañas se llenaran de misericordia y entonces socorrer al deprimido, al ansioso, al que lucha con el pecado sexual, con la pornografía, con el alcohol y las drogas o el tabaco. Así todo embona en un plan perfecto de nuestro Padre Celestial. Por tanto, como el alma nunca podía morir, y ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal, sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual. Por tanto, ya que se habían vuelto carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza, este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para prepararse. Se tornó en un estado preparatorio. Y ten presente, hijo mío, que de no ser por el plan de redención dejándolo a un lado, o sea, el plan de felicidad, sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran, por estar separados de la presencia del Señor. El 15 dice: ahora bien, no se podría realizar el plan de misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo, o sea, el Cristo, para realizar el plan de misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Cuando usted, hermano y hermana, lee el título de la clase, lo encuentra como el plan de felicidad, también lo podemos ver como plan de redención, plan de salvación, plan de Dios, plan de felicidad y otros motes como el de plan de salvación, etc. Es el mismo plan. Y Alma le está dando una cátedra del plan de redención a su hijo que estaba un poco confundido, como podemos estar en algún momento nosotros confundidos de qué es lo que va a pasar, o algunos de nuestros amigos que no conocen nuestras creencias religiosas, de qué es lo que va a pasar después. ¿Quién se va a salvar? ¿Quién no se va a salvar? El 16 dice: mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo, igualmente eterno como la vida del alma, opuesto al plan de felicidad, tan eterno también como la vida del alma. El 22 dice: mas he dado una ley, y se ha fijado un castigo, y se han concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama del otro modo, el cual la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo, pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas, y Dios dejaría de ser Dios. Hermanos, si alguien sabía de juicios, leyes y aplicaciones, era Alma, porque había sido juez superior de la tierra, antes de convertirse en gran misionero. ¿Se acuerdan cuando dejó de ser el juez superior? Con él comienza el reinado de los jueces, y entonces, hermanos, era un letrado de leyes, pero no solamente de leyes temporales, sino también de las del cielo. Y Alma tenía una perspectiva impresionante de lo que le estaba enseñando a su hijo Coriantón. Me imagino, hermanos, que después de la incomodidad de Coriantón, después de que quizás se puso un poco incómodo al tratar algunos temas relacionados con la sexualidad y todo eso, ya para esas alturas, Coriantón estaba boquiabierto de lo que sabía su padre y de la forma en la que lo expresa, ¿no? Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente, y la misericordia viene a causa de la expiación. Y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios, y así son restaurados a su presencia, para ser juzgados según sus obras, de acuerdo con la ley y la justicia. Oh hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios,
No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón y permite que esto te humille hasta el polvo. Hermanos, la verdad es que las palabras de Coriantón para con su padre y las palabras de Alma para con su hijo Coriantón son aplicables perfectamente en cualquier hogar y familia del mundo el día de hoy. Estés en la iglesia o no estés en la iglesia. Quiero testificar que lo que hoy hemos leído en esta clase de Ven, Sígueme puede estar perfectamente aplicable a nosotros en nuestros últimos días. Hay que hablar con nuestros hijos. Y si nuestros hijos se han equivocado o nosotros como padres nos hemos equivocado, vale la pena tener una conversación como esta, hermanos. Vale la pena. Una conversación de frente, directa, pero amorosa, sin condenar y desterrar y destetar a alguien, hermanos. No debe de ser así. Debe de ser con amor, prometiendo lo que Dios nos ha prometido, de que si nos arrepentimos, independientemente de cuáles hayan sido nuestras faltas, podemos regresar. Doy testimonio de esto y lo comparto con amor y con mucho respeto. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.